El primer imperativo comportamental es agresividad. La agresividad tradicionalmente se define como acometer, ir a con intención de. Implica un acto físico. Spinoza, por ejemplo, considera que la agresividad es a la violencia como la fuerza es a la intención. Es decir, que para que la violencia se ejecute tendría que haber agresividad de por medio, la fuerza que genera que la intención de la violencia se pueda ejecutar. Esto querría decir al menos que no habría violencia sin agresividad, lo cual, como veremos más adelante cuando veamos comportamientos más complejos, es incorrecto. Sin embargo, agresividad y violencia han estado ligados continuamente en la historia del estudio de los fenómenos conductuales humanos. Se dice, por ejemplo, que la agresividad es una de estas energías motoras del comportamiento negativas. Otra cosa que se dice de la agresividad es que la agresividad funciona como una bomba hidráulica. ¿Qué significa esto de una bomba hidráulica? Bueno, significa que, entre otras cosas, es como si tuviéramos una olla cerrada, llena de agua, a la cual empezamos a calentarla generando un montón de presión. Entre más calor se meta en la olla, mayor presión va a haber dentro de ella. Entonces llega un momento en el cual la olla de presión ya no puede soportar tanta temperatura y revienta. Entonces, este modelo de teoría de la agresividad justamente de lo que habla es que llega un momento en el cual nosotros acumulamos una serie de cosas, por ejemplo, frustraciones o agresividades recibidas o así, ¿no? Hasta que llega el momento en el que reventamos. Sin embargo, una vez más, agresividad aquí está confundida con violencia. Sin embargo, la agresividad en muchas ocasiones está definida como esta calidad animal o biológica para responder a un ataque. De tal forma que desde la amígdala se pueden definir al menos dos tipos de respuesta agresiva. Una, ataque, la otra, huida. Cuando un animal se ve confrontado contra otro, siempre tendrá estas dos posibilidades. Y se dice que casi siempre tomará la segunda, la de huir, de no ser porque no pueda hacerlo, o sea, porque se sienta encasillado. Y esta condición biológica parece repetirse en muchos animales, no importa su nivel de corteza o de desarrollo neural. La agresividad puede verse de una forma más sencilla como una noción de competencia. Es decir, si todos los animales, dada la teoría darwiniana, compiten unos entre otros, específicamente los de la misma especie, que justo es lo que dice Darwin. Darwin dice que la competencia solo se da entre animales de la misma especie. Claro que para Darwin especie era una cosa mucho más amplia que la idea que hoy en día tenemos de especie. Hoy en día la idea que tenemos de especie está dada por Mayer, que considera que es un conjunto o una población de individuos con características físicas muy semejantes y que tienen entre sus cualidades la capacidad de la reproducción. Pero para Darwin, especie significaba algo mucho más amplio. Significaba animales del mismo tipo, del mismo estilo. Por ejemplo, para nosotros, o en el caso de los humanos, especie, en un sentido general, sería no solamente el Homo sapiens, sino también el Homo neanderthalensis, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, y posiblemente en un sentido más amplio, incluidos otros como el Australopithecus africanus, Afarensis, Anamensis, y podría ser algunos simios como el chimpancé, el orangután, el gorila, el gibón, etcétera, etcétera. Pero la competencia no es con todos. Entonces, si no es con todos, es porque definitivamente tiene que ver con la competencia por recursos. Si una de las condiciones que tienen todos los animales para poder sobrevivir de acuerdo con la eficacia darwiniana es, primero, sobrevivir y después reproducirse, entonces la agresividad sería un mecanismo necesario. Esto hizo que durante mucho tiempo se pensara que en el acto sexual la agresividad era una de esas condiciones básicas y necesarias para poder ejecutarse. Hay muchas cosas más que decir acerca de la agresividad, pero lo que quisiera decir a continuación es que agresividad no es lo mismo que violencia. Una de las cosas que me gusta decir al respecto de la agresividad
y que lo retomo de San Martín, es que la agresividad es una condición biológica más simple. Tiene que ver con ímpetu, energía, no tanto con intención. Porque la intención encubre un montón de nociones, tanto sociales como culturales en el ser humano. Y estas nociones, tanto sociales como culturales en el ser humano, se identifican mucho más con el concepto de violencia. Regresando a la primera parte de la definición spinoziana sobre la agresividad y la violencia, o la relación entre agresividad y violencia, la distinción de agresividad y violencia que Spinoza no ve, o que ve solamente en una idea como de fuerza y potencia, o como de energía y dirección, como si fuera un vector, ¿no? Energía y dirección, podría aplicarse más bien a todo el comportamiento. Es decir, que la agresividad sería una especie de energía que ayudaría a ejercer el comportamiento. Cuando nosotros vemos a la agresividad de esta forma, es decir, como una especie de energía que alimenta el comportamiento, podríamos redefinir a la agresividad de la siguiente forma. Agresividad es la capacidad del individuo para aumentar su volumen corporal y o conductual. ¿Por qué esta definición? Bueno, si la agresividad se basa justamente en una serie de condiciones para tratar de mantener al individuo a salvo, es decir, huir cuando se pueda huir y solamente atacar cuando no hay otra opción, entonces todas las condiciones que aumenten mi volumen corporal y o conductual van a ayudar a que el otro se amedrente en este sentido. Verán cómo al hacer este tipo de definición, cuando pasemos a la territorialidad, veremos una relación directa entre la agresividad y la territorialidad justo en la función misma de la relación del volumen corporal. Porque si la agresividad es este aumento en el volumen corporal o conductual de un individuo con la intención de salvaguardarse, entonces el territorio será una condición mucho más económica y escalada de esta misma agresividad, porque tanto el volumen corporal como el conductual se extiende hacia la superficie que ocupa, hacia su espacio, hacia su territorio. Pongámoslo de la siguiente forma. Al aumentar mi volumen corporal, puedo hacer que el otro aprecie una dimensión mucho más grande de mí de la que en realidad tengo. Muchas de las características físicas que están correlacionadas con la agresividad son, por ejemplo, el erizamiento de pelo. La función del erizamiento de pelo, que mi pelo se erice, ¿no? Que los vellos se ericen, causado por miedo muchas de las veces, y ustedes lo pensarán cuando dicen tengo la piel de gallina, que en realidad lo que significa es que cada uno de los vellitos que están en su piel se erizan. La intención justamente es que al menos exteriormente uno obtenga mayor volumen por este erizamiento. Por supuesto que en nuestro caso esto es casi absurdo o ridículo porque no tenemos el suficiente pelo, digo, algunos menos. Pero en el caso de otros mamíferos, el erizamiento de piel aumenta de 2 a 3 o más centímetros el volumen corporal, ayudando justamente a que a este se vea más grande. Y aquí hay una relación con la jerarquía. Cuando nosotros como animales mamíferos nos encontramos en buen estado anímico y físico, parecemos anuncio de shampoo o de cosméticos, porque tenemos el pelo más ancho, tiene más cuerpo, está más brillante. Dicho de otra forma, tenemos más volumen corporal, no necesariamente del que acumulamos después de las fiestas navideñas, sino de un volumen corporal real. ¿Qué es lo que pasa con este volumen corporal? Bueno, pues amedrenta al otro, porque hay una relación directa entre la dimensión que yo puedo calcular del otro, ya sea de la misma especie u otra, ¿no? Y la distancia que yo debo de guardar con respecto a él. Llega un punto en el cual si rebasamos esa distancia, digamos, de seguridad que existe entre el otro y yo, con relación al tamaño y la posible amenaza, es entonces cuando nos sentimos completamente, voy a usar la palabra, agredidos.
Quienes manejan perfectamente esto son los domadores de leones o tigres en los circos, bueno, o cuando existían los circos, o antes de que se los comiera el tigre al domador. Bueno, ellos lo manejaban muy bien porque justamente no era el látigo y la silla la que amedrentaba a un tigre de no sé cuánto peso mayor que el mismo domador. Lo que en realidad funcionaba, tanto el látigo como la silla, era para establecer una distancia mínima y mantener esa distancia mínima. Es decir, hacerle sentir al tigre que no tenía la necesidad de rebasar esa distancia y al mismo tiempo el domador mantener esa distancia mínima entre el tigre y él. Si esta distancia fallaba por algún descuido del domador, que avanzaba un paso más de lo que debería de avanzar, normalmente el tigre solía atacar al domador porque se sentía justamente invadido dentro de su espacio. Entonces esta relación entre el tamaño del otro y la distancia que debo de guardar con él se correlaciona justamente con este aumento en la imagen corporal, en la proporción corporal. Entonces, si la agresividad es justamente eso, aumentar este volumen, ya sea mediante un rugido, ¿no?, que haga sentir que soy grande, ¿no? Entre más ronco y más fuerte sea el rugido, los leones, se puede determinar, por ejemplo, de los leones, se puede determinar el nivel de testosterona de este animal. Luego entonces el rugido no solamente ayuda en términos de ahuyentar al otro de mi mismo sexo, sino también de atraer al otro del sexo contrario. La agresividad entonces no solamente está relacionada con la territorialidad o con la jerarquía, sino también está relacionada evidentemente con la condición sexual. Aumentar el volumen corporal mediante el olor, mediante el sonido, mediante el erizamiento o mediante el aumento de la masa corporal, mediante la postura. ¿Cuántos hombres humanos no conocemos que al sentirse amedrentados o atraídos por otro individuo intra o intersexual, se cuadran, ¿no? Hacen esta postura, aumentan su volumen corporal porque justamente lo que están haciendo es tratar de ser llamativos para amedrentar o para atraer, ¿no?, dependiendo si es una cuestión de atracción o es una cuestión de repeler al otro con el que me siento amenazado. Si mis características tienden a amplificarse en un momento agresivo, aumentan mi capacidad de sentirme defendido del otro o mi capacidad para atraer al sexo opuesto. Esto se puede traducir fácilmente en una nueva definición de agresividad. En el siguiente video veremos cómo la agresividad y la territorialidad están muy entrelazadas y veremos también el asunto con la jerarquía y cómo se diferencia estas nuevas definiciones que les estoy dando con las definiciones tradicionales tanto de territorialidad, agresividad y jerarquía.